Hola y bienvenidos al quinto episodio. Am, Mi nombre es Jaime y los saludo desde Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Hoy es sábado 12 de mayo y este es un podcast de tejido y de lanas y de hilados, etcétera. Y bienvenidos. Creo que han sido como 3 o 4 semanas desde la última vez que grabé, así es de que tengo algunas cositas que mostrarle, no mucho, pero tengo algunos proyectos terminados, tengo algunos otros proyectos que estoy comenzando y al final, si alcanzo y no se me va el hilo, les voy a platicar un poquito de lo que Belén me sugirió que les hablara, que es de las diferentes maneras de hacer hilados. Y también un poquito de lo que estoy leyendo. Así es de que, pues, a comenzar. Y comenzamos con proyectos que ya terminé. Así es de que, bueno, les presento de nuevo a mi suéter Gretir de Jared Flood, que la vez pasada ya lo había terminado de tejer, pero aún me faltaba esconder hebras y rematar cosas y rematar la sisa que la hice con Kitchener, que creo que Ale de Pura Helados tiene un tutorial al respecto de cómo hacerlo en español. Y me quedó un huequito aquí, pero no me importa mucho por los dos lados. Así, bueno, lo traté de cerrar, pero no, aún quedó un poquito hueco, pero no importa. Creo que acá se ve también donde quedó el otro huequito. Pero bueno, ya terminé. Lo terminé, le di un poquito de vapor para bloquearlo un poco, pero no está completamente bloqueado. Así es de que ya que me lo voy a utilizar en el invierno de nuevo, lo voy a bloquear y ya entonces lo voy a bloquear de mojarlo completamente y dejarlo en agua por unos minutos. Usualmente entre media hora, 45 minutos los dejo yo remojando. Y, y ya después entonces le quitaré los hilos que le dejé para el castón, el montado provisional que le hice las mangas y el elástico de la cintura. Así es de que, bueno, pues por fin, no lo volverán a ver, esperemos. Sí, así es de que este es el objeto ya reterminadísimo, que ya, bye, hasta luego. Y bueno, um, lo otro que tengo para mostrarles es la blusa que estaba haciendo para mi hermana con lino de Quince Co., la línea de Sparrow. Y la vez pasada les mostré que había terminado el cuerpo, ya había terminado la parte de enfrente y estaba empezando a trabajar la parte de atrás, que ya, bueno, pues ya como ven, ya la terminé. Y ya lo bloqueé. El patrón uh, pide que le agregues un detalle aquí en el cuello para que parezca terminado en el cuello y en las mangas. Pero en las mangas no se lo puse porque pues sentía que se veía bien así y pues la verdad es que qué flojo también. Pero bueno, tengo un día. Mañana es el Día de las Madres acá. Así es de que pues igual todavía tengo un día para ponérselo si se lo quiero poner.
pero la blusa ya la terminé. Como les conté, utilicé am, agujas del 2, que es US2, que es, déjame ver si recuerdo bien, 2.75, y del 3, que es 3.25 milímetros. Entonces se hace de abajo para arriba. Empiezas con un punto bobo en plano, haces la parte de enfrente, haces la parte de atrás, las unes y ya trabajas en redondo, en punto jersey, hasta, hasta la parte de la sisa, donde empiezan las mangas o los brazos. Y de ahí separas y trabajas en plano la parte de enfrente, terminas, trabajas en plano la parte de atrás, y tiene una sección en la parte de la caída de los hombros de vueltas recortadas, y ya después lo unes en los hombros. Yo lo uní eh, con un cierre de 3 agujas, que creo que Belén de Tejer en Inglés tiene un tutorial al respecto de cómo hacerlo. Y como les dije, le agregué el detalle del cuello, y ya lo terminé. La lana que utilicé, como les conté, es de Quince & Co. Sparrow, que es esta, en el color que se llama Eleuthera 214, ¿no? Está muy linda y muy suave, y, y, y se desliza un poquito en las agujas de metal, pero igual disfruté trabajar con lino, que era la primera vez que lo hacía. Y bueno, para mi otra hermana, que no sé si les dije al principio, este es un regalo para el Día de las Madres, que es mañana, para el Día de las Madres, para una de mis hermanas que también tuvo su cumpleaños a principios de semana, tuvo su cumpleaños, y lo voy a juntar el regalo de Día de las Madres y de cumpleaños, porque si soy de vago. Mi otra hermana también tiene cumpleaños en mayo, y también se lo voy a juntar. Así es de que, pues, bueno, ni modo. Regalo de madres y regalo de cumpleaños. Pero a mi otra hermana también le hice una blusa de, de Hannah Fedek, que se llama Surrounding Top, que les había mostrado la vez pasada que la iba a hacer. Y bueno, así es. Esta es de arriba para abajo, ¿no? Y así se ve medio rara, ¿no? Si las muestro. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de enfrente, ¿no? Así se ve medio rara, pero es que no sé cómo mostrárselas. El cuello es como un cuello, se llama en inglés cowl, que es como un cuello flojo, y y después pues ya viene el cuerpo, y pues primero se empieza por el cuello, ¿no? Se hacen reducciones, se aumenta un poco para los hombros, y después se separa en redondo, y después se separa para empezar la parte de las mangas. Se separa y tejes la parte de enfrente, que tiene como unas pinzas aquí para el busto. La parte de enfrente terminas, y después regresas y tomas la parte de atrás y la tejes en plano también por detrás, hasta que llegas a la parte de la sisa, y ya unes las dos partes, y sigues trabajando en redondo en punto jersey,
trabajando en redondo con reducciones para la cintura y aumentos para la cadera, ¿no? Y, y ya hasta que terminas y lo cierras. Entonces, pues sí, ya también está terminado. Lo hice con agujas US 4, que creo que es 3.25 milímetros. Lo hice porque mi tensión es tan flojita que tuve que utilizar un tamaño más pequeño del patrón para obtener la medida que yo quería. Yo quería un busto como de 40 pulgadas y entonces utilicé como las medidas de 36 o de 34, algo así, porque mi tensión es pues bastante flojita. Y entonces pues sí, a ver cómo le queda. Pero bueno, el color que utilicé para la otra. Esta también es Lino Sparrow y de Quince Co. Y se llama Hibiscus 216. Es el color. Y alguien me preguntó que cómo, porque ya las bloqueé, que cómo lo hago. Y yo lo hago, aquí dice que lo hagas con agua fría o templada. Y así es como lo hice. Yo no lo... De hecho, lo puedes poner en la lavadora, pero yo no lo puse en la lavadora. Yo lo lavé a mano con agua fría y los dejé remojando. Las dejé remojando por 30 a 45 minutos. Y la primera vez, cuando las lavé la primera vez y soltaron bastante tinte. Pero pues no pasa nada. O sea, soltaron el tinte, pero ya los enjuagué y salió lo que tenía que salir y el color no se perdió nada del color. Simplemente creo que es el exceso de tinte que tienen para que queden bien teñidas. Así es de que, pues sí, esto es todo lo que tengo de proyectos terminados al momento. Pero eso no significa que no tenga que no haya comenzado en nuevos proyectos. En cuanto termine esos, pues me puse a hacer mi muestra de tensión para el Zweig que les había mencionado la vez pasada con las lanas de Connie. Con las lanas de Connie que le voy a hacer el suéter. Y pues bueno, yo ya terminé la muestra, no la he bloqueado, entonces aún no sé exactamente qué tal me quedó en términos de medidas. Pero esta es la muestra. La hice con dos agujas diferentes. La parte de abajo la hice con agujas de 3.75 milímetros, que es US 5. Y la parte de arriba la hice con agujas un poco más pequeñas, que es 3.5 milímetros, que es US 4. Me gusta más la parte de arriba que la parte de abajo. La parte de abajo se me hace más holgada. La parte de arriba se me hace más firme pero bueno, ya lo veremos después del bloqueo. Y pues ya sé que mi tensión es bastante flojita. Entonces yo creo que la que más se va a aproximar va a ser la hoja más pequeña, la que el patrón pide. Pero pues aún no sé, ya veremos. Ya veremos qué tal. Después del bloqueo les platico por Instagram o en el próximo episodio a ver qué tal quedó. Esta lana es de Chillinits también,
pero es del color de Apple Teeny. Esta no es el color que voy a utilizar para el suéter. Ahorita les muestro la que voy a utilizar para el suéter. Pero esta la tenía ahí y como yo soy paranoico, um, y me da miedo que se me termine la lana antes de terminar el proyecto, pues utilicé otra de otro color que no me da miedo. Y el otro día me preguntaron que cómo hago mis muestras de tensión en redondo, porque le habían visto ahí todas las hebras por detrás, ¿no? Entonces lo que yo hago, porque para hacer, pues cuando haces muestra de tensión, lo ideal es hacer muestras de tensión en la manera en que vas a tejer tu proyecto. Entonces, por ejemplo, este proyecto es en redondo, entonces lo ideal es hacer la muestra de tensión en redondo. Pero yo no quería hacer un tubo y después tener que cortarlo. Entonces lo que yo hice es que yo tejo normal por la parte de enfrente, le hago el punto derecho o el punto que necesite, que sea necesario, le hago el punto. Y después al llegar al final recorro el tejido a la otra, lo hago en agujas circulares, obvio. Y al llegar al final recorro el tejido a la otra aguja y paso la lana, paso la hebra de la lana por detrás, dejándole suficiente lana para poderlo bloquear cómodamente, y empiezo de nuevo el punto, ¿no? Entonces de esa manera no tengo que tejer para adelante, por detrás, para adelante, por detrás, porque así no es como lo voy a tejer cuando esté tejiendo el suéter. El suéter lo voy a estar tejiendo siempre en redondo, ¿no? Entonces siempre va a ser por punto por delante. Entonces por eso es que lo hago así. Y lo hago así porque para no cortar la lana. Porque igual, y si necesito utilizarla esta en el futuro, puedo deshacerlo. No sé. Es pura paranoia. Pero por eso lo hago así. Hay otras personas que sí lo hacen, que hacen un tubo en circular. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer el tubo en circular, lo tendría que hacer ya sea con agujas de doble punta, o lo tendría que hacer en Magic Loop. Magic Loop pienso que me va a cambiar la tensión porque el suéter no lo voy a tejer en Magic Loop. El suéter lo voy a tejer con agujas regulares. Entonces si lo hago en Magic Loop, igual la tensión me cambia. Entonces simplemente yo lo hago así y ya no tengo que cortar. Y siento que estoy tratando de replicar al máximo la experiencia que voy a tener después cuando estoy tejiendo el suéter en sí. Pero bueno, eso es. Aún no lo he bloqueado, ya luego les cuento. Ahora les muestro las lanas que sí voy a utilizar para el suéter de Connie, que son lanas teñidas por Connie de Chile Knits. El suéter está diseñado para utilizar lanas en dos colores. Realmente una lana que es para el canesú, una lana con speckles. Que van aquí, y otra lana contrastante para el cuerpo. Entonces la lana para el canesú, que está un poquito más brillante por la luz. Pero bueno, esta es una lana blanca con manchitas color neón, que por cierto la lana se llama Oops, I Spilled the Neons, o Oops, derramé los neones, ¿no? Esta es la lana para el canesú, y la lana para el cuerpo va a ser esta, que es como un negro con tonos grises. Que esta va a ser, que este es el punto para el cuerpo. Entonces el punto va a ser hecho con esta lana, ¿no? Y se llama góndola, ¿no? Entonces esas son las lanas que voy a utilizar para el suéter de Connie, el Zweig. Una vez que ya esté iniciado, pues les muestro qué tal va quedando, ¿no?
Y pues mientras tanto, para tener un proyecto pequeño para mí o lo que sea, pues comencé, que se ve un desorden, ¿no? Comencé mis calcetines con las lanas de Alex Create, que les mostré la vez pasada, que son como unas lanas de un gradiente, entonces, o un degradado, no recuerdo cómo se dice en español, pero empiezan así, y bueno, esta es la lana, ¿no? Empieza en negro y se va degradando a colores, a otros colores, ¿no? Entonces no voy a seguir un patrón para mis calcetines. Los voy a hacer así como se me vaya ocurriendo, y ya les voy mostrando cómo van quedando también, como los vaya haciendo. Y alguien me preguntó en un video que por qué mis calcetines los hacía de arriba para abajo. Y porque pues la respuesta en sí es porque así aprendí. Cuando estaba aprendiendo vi videos por YouTube de cómo hacer calcetines, y así es lo que encontré y así es como aprendí y así es como funciona. Hay gente que los hace de abajo para arriba y que también les quedan geniales y maravillosos. Yo nunca los he hecho, nunca he intentado hacerlo de esa manera. Y tal vez algún día lo haga, pero mientras tanto, pues es que a mí así funciona, ¿no? Entonces el por qué es porque así aprendí. no hay otra, no hay otra razón lógica que les pueda decir, ¿no? Y, pues sí, así es como aprendí a hacer mis calcetines. Y como les digo, pues eso es todo lo que tengo de el tejido para mostrarles. Um, la otra cosa que les quería mostrar un poco, que no sé cómo me vaya, es de hablar un poquito del hilado, porque Belén de Tejer en Inglés estaba comentando en su podcast la otra ocasión sobre hilados que se llaman worsted, hilados que se llaman woolen, y no estaba muy clara ella en qué era la diferencia entre uno y lo otro, pero básicamente la diferencia entre un hilado que es worsted y un hilado que es woolen es la preparación de la lana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les voy a mostrar un vellón que tengo aquí, que no sé si se vaya a poder ver muy claramente, pero este vellón está, en inglés se dice combed, como peinado. Y la preparación se llama top. Y por ejemplo, lo voy a jalar un poquito para separarlo. ¿Ven? Esto, perdón, las fibras de la lana están todas en una dirección, ¿no? Todas las lanas van en una dirección. Entonces, cuando haces el hilado o cuando haces el spinning, pues le das rotación o le das torsión, ¿no? Y vas haciendo la hebra, ¿no? ¿Ven? Ups, ya se me deshizo. Es muy amateur esto, ¿no? Pero bueno, entonces así se va formando la hebra, y esto al final termina siendo, cuando se hace apropiadamente, no como lo estoy haciendo yo ahorita, pero cuando termina siendo un hilado worsted. Cuando todas las hebras van en la misma dirección, esto crea que la hebra de lana sea más densa
porque todos van en la misma dirección, entonces todos se juntan más, es más densa y más fuerte, más resistente. Y esto, por ejemplo, cuando ven lanas que son no necesariamente más suavecitas, pero que son lanas que son un poquito más como lisitas y que se sienten más como más cómodas y pues sí, más lisas, que es como la mayoría de las lanas, de hecho, que compramos comercialmente son así. Es worsted, que es más resistente. Miren, ven, ahorita ya simplemente con la poca torsión que le estaba dando ya es más, ya no se rompe casi, ¿no? Necesito hacer más fuerza para romperlo. Pero bueno, esa la hace más resistente, más fuerte. La otra opción, y estoy hablando, les estoy platicando a rasgos muy grandes, ¿no? La otra opción es woolen, que en vez de que las fibras de la lana vayan todas en la misma dirección, las fibras las pasan por un, como que se llama un cardador tambor, drum carder, y las fibras quedan en todas las direcciones, no quedan en una dirección solamente, sino que están en todas las direcciones. Entonces, um, cuando hilas eso, que va en diferentes direcciones, entonces como las fibras no están todas, no van a quedar todas pegaditas porque van a ir en todas direcciones, agarra más aire el hilado y queda un poquito como más esponjoso, um, como más ligero, no se siente tan denso, y por lo tanto a veces es un poco más frágil, no, por ejemplo, como el un poco como este suéter que en realidad, bueno, no sé si que es un poco más débil y que, mira, ven, que le puedo sacar porque ven, lo puedo, porque van en diferentes direcciones y no están tan juntos, entonces es un poco, puede ser, o sea, dependiendo también de cómo, qué también sea helado, puede ser un poco más débil, pero como tiene más aire es más calentito y pues sí, es más ligero, o sea, puedes tener un suéter con la misma, con el mismo metraje de lana, pero que es mucho más ligero que la otra lana que es worsted, ¿no? Entonces puedes tener un suéter que es mucho más ligero, con más aire, con más, como más esponjosito, y que es más calentito y que, pues, así es de um, pues básicamente esa es la diferencia, o en grandes rasgos, la diferencia entre una lana que es worsted y una lana que es woolen. Si es de que, por ejemplo, hay muchos tipos de fibras que es más recomendable hacerlo en un worsted que en algo que es woolen, ¿no? Entonces, pues muchas veces la fibra misma te va a decir cómo es que lo tienes que hilar. Y, pero en realidad, o sea, como por ejemplo la lana que les mostré, que la estaba jalando, y si la jalaba pues se deshacía, pero no importa, ¿no? Porque al final de cuentas, ya que está tejido, como no, o sea, el mismo tejido crea fuerza con el hilado, entonces, bueno, si lo jalo y no, bueno, tampoco no quiero desformar mi suéter, ¿no? Pero, o sea, a lo que me refiero es que no se va a deshacer, ¿no? Aunque lo jale,
no se va a deshacer como la hebra sola, ¿no? Cuando la estaba jalando. Entonces, a final de cuentas, es solamente el tipo de proyecto que tú quieras, el tipo de, que es el resultado que tú quieras, y es algo bueno para saber, para elegir tus proyectos, ¿no? Pero no es que una sea buena o que la otra sea, no lo sea, ¿no? Y bueno, es lo que tengo para de lados. Espero que, que les haya sido interesante, ¿no? Y de lo otro que les quería comentar es de lo que he estado leyendo en estos últimos días, que que ha sido Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poetisa mexicana del siglo XVII. Y bueno, el mes pasado, a mediados del mes pasado, fue el aniversario luctuoso de, de, de su muerte, que fue a finales de 1694, algo así, o sea, hace 300 años. Eh, pero en Netflix, por lo menos en el Netflix de Estados Unidos, hay una serie biográfica mexicana que se llama Juana Inés, que la tenía en mi lista desde varios, hace mucho tiempo, pero por X o Y no la había visto y me daba como que, pues no sé. Y bueno, decidí verla. Eh, Francamente, a mí la serie, pues si la han visto, díganme qué opinan, ¿no? A mí la serie no me pareció que fuera perfecta, ¿no? Porque bueno, si la han visto, me comentan e igual podemos tener una conversación al respecto, ¿no? Si la han visto, porque pues no quiero arruinarla para gente que no la haya visto, pero tengo mis opiniones. Sabiamente dijeron que está inspirada por hechos reales, porque pues es la verdad, ¿no? La biografía de Sor Juana Inés es muy escasa, entonces no se puede hacer, no hay datos conclusivos, ¿no? Todo lo que se diga de ella pues es solamente especulación. Pero bueno, um, y lo que me inspiró me inspiró para leerla. Entonces, los mexicanos, pues los mexicanos sabemos quién es Sor Juana Inés de la Cruz, es muy famosa, la conocemos desde la infancia, en la primaria, nos dicen, y no sé si el resto de Latinoamérica o España sepan quién es, pero pues por el simple hecho de tal vez si no saben quién es, sea interesante ver la serie de Netflix para darse una idea, ¿no? Pero pues a grandes rasgos también fue una monja del siglo XVII en la Nueva España, en la Ciudad de México, y pues fue la hija natural, básicamente. Fue una niña muy precoz. Los pocos datos que se tienen de su biografía son porque ella los dijo, o ella los dejó escritos en algún lugar, bueno, una carta, después les hablo. Y uh, pues fue una hija natural y por motivos de unos parientes llegó a la corte del virrey de la Nueva España, y por su habilidad con la poesía y por lo inteligente y que pues por su inteligencia y su habilidad poética pues se hizo una favorita de la corte y se empezó a ser famosa y conocida llegó a ser conocida en España, llegó a ser conocida en el resto de las colonias hispanas, y pues
después no sé cómo, a los 20, no sé en realidad a qué edad, se entró al convento de las Jerónimas en la Ciudad de México y se convirtió en monja. Ella dice que lo hizo porque no le interesaba la institución del matrimonio y ella quería estudiar y seguir estudiando. Entonces fue la única opción viable que ella sentía tener entonces, que era convertirse en monja. Igual tenía devoción, no sé, o igual no sé en realidad. Um, pero pues para mí es un personaje muy interesante en la historia de las letras mexicanas. Porque, porque a pesar de ser parte de la institución tan oppressive, ¿cómo se dirá? Um, Oprimidora, no sé. Qué ridículo. por ser parte de la institución tan opresiva que era la Iglesia Católica en ese entonces, pues ella terminó teniendo un poco de una guerra contra la Iglesia y siendo como un objeto que fue utilizada para maniobras de obispos alrededor de ella, ¿no? Al final de su vida. Entonces me parece muy interesante uh, su, su obra y su vida y lo que dice. Um, uh, en alguna ocasión ella dio en el convento, enfrente de varias personas, dio una charla sobre, perdón por los ruidos de la ciudad, pero pues hay ruidos. Dio una charla sobre una crítica de un sermón de un padre jesuita que había dado como a mediados del siglo XVII, y alguien le dijo que pues le parecía muy bien, que por qué no lo escribía, y ella lo hizo. Y después, sin que ella se enterara, salió la crítica, fue como dijo Paula de Tres Pompones, la crítica que ella había hecho fue imprimida um, eh, sin que ella lo supiera, con una carta de una tal Sor Filotea, o Sor amante de Dios, Filotea, donde le decía que en vez de estar criticando sermones, pues mejor se preocupara de las cosas que las monjas deberían hacer, que es ser obedientes y pues preocuparse por otras cosas, ¿no? Um, y ella respondió con una carta que es ahora muy famosa, que se llama La Respuesta, donde defiende, eh, no sé si el derecho, pero defiende el hecho de que las mujeres puedan ser intelectuales, que las mujeres puedan um, tener una educación, que puedan pensar, y, y, y lo hace de una manera muy elocuente, y a mí me parece muy interesante porque pues es hace 300 años de eso, ¿no? Y pues en realidad ella lo sabía, y pues todo el mundo lo sabía, que la tal Sor Filotea no era una monja, no era una monja, um, era un obispo de la ciudad de Puebla, una ciudad vecina a la Ciudad de México.
que él había publicado la carta que ella había escrito y él había publicado la carta de Sor Filotea. Y ella, pienso yo que ella fue utilizada como un arma política entre ese arzobispo y el arzobispo o el obispo de la Ciudad de México o algo así, porque pues X o Y no tenían problemas de poder, quien tenía más poder que el otro o lo que sea. Y pues a fin de cuentas, eventualmente, ya sea porque se dio por vencida o porque su devoción así lo indicó, dejó de escribir. Al final de su vida dejó de escribir. Vendió todos la colección de libros que ella tenía, que en su entonces ella poseía la biblioteca más extensa de la Nueva España, sino que tal vez del hemisferio completamente, ¿no? Que eran 4,000 volúmenes, 4,000 libros que ella tenía. Los vendió, dio el dinero para caridades públicas, para los pobres y eso. Y dejó de escribir. Y después, un par de años después, falleció de una plaga que había en la Ciudad de México y que ella fue víctima, ¿no? Pero pues para mí, yo la manera en que yo la veo a Sor Juana y en que yo la leo, que no necesariamente es la manera correcta, pero es la manera en que yo la interpreto, es como una víctima no tanto víctima, pero como una mártir un poco de la Iglesia Católica, una mártir de una institución que oprime, ¿no? Y pues me parece interesante leerla como tal. Eh, hay una hay una, un poema muy famoso que les quería, si lo encuentro, que debí haberlo buscado antes pero que les quería um, un poema famoso que les quería leer las primeras dos estrofas del poema, porque es muy famoso en México. Todo el mundo sabe la primera estrofa, pero les quería leer un poquito más, ¿no? Que es unas redondillas que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y bueno, en toda el poema es sobre los abusos de los hombres contra las mujeres, un poco. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque en este momento, en el 2018, que es un tema en el que todavía se sigue hablando de lo mismo, y por ejemplo, el caso este de que pasó en España hace poco, sobre la violación de esta chica, que resulta que pues los chicos que lo hicieron no los encontraron lo suficientemente culpables como para decir que habían hecho una violación, simplemente un poco de abuso. Me parece como que, wow, o sea, 300 años después, o quizá decir 300 años antes, ella estaba hablando de cosas que siguen siendo relevantes ahora. Y que pues me parece interesante. Y si no la conocen, pues solamente les quería mencionar un poco, porque pues fue lo que estaba leyendo en estas últimas semanas, ¿no? Así es de que, pues sí, eso es lo que estuve leyendo. Así es de que, pues, no sé qué les parezca. Y es todo lo que tengo que
mostrarles por esta ocasión. Espero que este fin de semana es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, así es de que espero que hayan tenido un muy bonito Día de las Madres. Creo que en Latinoamérica tal vez haya sido el 10 de mayo, igual, feliz Día de las Madres, y creo que en España fue la semana pasada. Así es de que espero que hayan tenido un hermoso día y muchas gracias por venir y compartir. Hasta luego.